¿Qué ocurre cuando cruzamos el umbral de lo visible? ¿Es posible ver lo que otros no ven? ¿Escuchar lo que no tiene sonido? ¿Sentir lo que la razón niega? Paloma Navarrete, psicóloga, farmacéutica y medium, nos relata en Experiencias en la Frontera lo que sucede más allá de la lógica y más cerca del alma. Fue miembro del famoso grupo EPTA, una de las voces más respetadas del mundo esotérico en España. Pero su formación no era mística. Era científica. Esa dualidad entre ciencia y sensibilidad le permitió acercarse al mundo paranormal con una mezcla de rigor y profunda intuición. Para este análisis seguiremos el índice original del libro Experiencias en la Frontera de Paloma Navarrete, respetando el orden y la estructura propuestos por la autora. Esta narración y reflexión es presentada por Voces Literarias, como parte de nuestro compromiso por explorar textos que cruzan los límites de lo conocido, despiertan la intuición y nos invitan a mirar más allá de la realidad aparente. Prólogo. El prólogo arranca con una frase potente: somos lo que heredamos, un enunciado que actúa como llave simbólica para abrir la ventana de la experiencia personal y espiritual de la autora. Desde ese primer momento, se establece un tono íntimo, reflexivo y profundamente humano, como quien introduce al lector en una confidencia ancestral que late entre lo familiar y lo misterioso. Paloma Navarrete explica que recuerda con claridad su primera experiencia extracorpórea. No recuerdo cuándo fue la primera vez que conocí a Paloma, ya que mis memorias se confunden entre aquellas ocasiones en que la veía en las pantallas de televisión con aquellas otras en que seguramente acabé conociéndola en persona. Esta frase revela esa dualidad entre lo mediático y lo profundamente personal. Desde su infancia, al ver la película Peter Pan, vivió una experiencia que transformaría su percepción del mundo. Esa vivencia me hace reflexionar acerca de cómo algunos niños pueden poseer virtudes y del desgraciado proceso posterior en el que los adultos somos capaces de evitarlas, reflexiona el prologuista, poniendo en evidencia cómo la sensibilidad infantil puede ser reprimida por la educación adulta. Posteriormente, el relato nos lleva a Guatemala, donde Paloma encuentra a Diego, un chamán que se convierte en mentor y catalizador de su despertar espiritual. Con él aprende a deconstruir todo lo que ha aprendido sobre la realidad, desarrollando habilidades como ver auras, realizar viajes astrales y comunicarse con seres fallecidos. Este aprendizaje en tierras místicas no solo cambia su percepción, sino también su vocación: ayudar a otros y explorar la frontera entre los mundos. A lo largo del prólogo se va dibujando una transformación. La autora deja de ser una niña sensible para convertirse en una mujer que abraza su don y su destino. El prologuista describe cómo una mujer sensible parece desplegarse delante de nuestros propios ojos, casi como una metamorfosis visible al lector, donde lo íntimo y lo esotérico se entrelazan. En este espacio introductorio, Paloma Navarrete no anticipa los episodios concretos narrados en el libro, pero sí deja clara una invitación: que el lector acompase su propia sensibilidad con la apertura necesaria para comprender un mundo donde lo extraordinario convive con lo cotidiano. Este prólogo funciona como un umbral literario. Invita al lector con suavidad a dejar atrás la lógica estricta y abrirse a una experiencia narrativa donde la infancia, la intuición y el aprendizaje espiritual marcan el camino. Es un preludio poético y contundente, que empieza deslizándose por recuerdos y termina apuntando hacia un viaje interior sin retorno. Introducción. Desde el comienzo, Paloma Navarrete asume una voz franca y cercana, nos confiesa que, desde niña, vivió en una frontera entre dos realidades. Con esta premisa, nos prepara para adentrarnos en un mundo donde lo visible y lo invisible coexisten, sin juicios ni dramatismos. Ya en su infancia percibía sombras y presencias, veía fantasmas o recibía visiones antes de que sucedieran hechos, como si su mente se deslizara hacia otro plano. Avanzando en el relato, la autora describe cómo esos fenómenos evolucionaron a lo largo de su vida, de simples apariciones a viajes astrales conscientes, de premoniciones a diálogos reales con personas fallecidas. En ese trayecto, aprendió que muchos de esos espíritus quedaban atrapados en una interfase, un espacio intermedio donde se aferran a recuerdos, apegos o asuntos sin cerrar. Su misión, nos dice, ha sido acompañarlos a avanzar, aunque su voluntad condiciona el resultado. Paloma detalla también sus incursiones en casos concretos: búsquedas de personas desaparecidas, objetos perdidos, investigaciones en casas encantadas y fenómenos catalogados como poltergeist. Cada experiencia, aunque presentada en esta sección de forma general, muestra la variedad y seriedad de su trabajo como medium y clarividente. Un momento clave en su relato introductorio ocurre cuando menciona el encuentro con Diego, un chamán guatemalteco que se convierte en su maestro espiritual durante 3 años. Bajo su guía, dejó atrás condicionamientos mentales y se abrió a nuevas formas de percepción: ver auras, activar la clarividencia, viajar astralmente y escuchar el mensaje de los que ya no están.
Ese aprendizaje no se limita al ámbito esotérico, le permitió vivir su sensibilidad sin miedo y ayudar a otros. Con esto, la autora aclara, no ha encontrado ni presencia de ángeles ni entidades demoníacas, sino espíritus que, como ella, viven al borde de la frontera entre la vida y la muerte. Su práctica es realista y empática, basada en métodos tales como la Ouija, el péndulo o la capacidad natural que tiene para sintonizar con esas energías sin miedo. Finalmente, rinde un homenaje a quienes hicieron posible su viaje, Laura Falcó y la editorial, así como su maestro Diego. Expresa su deseo de que, al leerla, otros con sensibilidad despierta dejen de temer lo desconocido y exploren lo invisible con respeto y conexión personal. La introducción es un manifiesto de autenticidad. Paloma comparte sin reserva su experiencia entre mundos, llamándonos a cuestionar lo que consideramos real. Nos invita a escuchar lo imperceptible y a reconocer que, a veces, la línea que separa lo tangible de lo espiritual es solo una frontera que algunos transitan y otros aún no hemos atravesado. Una invitación discreta, pero profunda, a abrir la mente y el corazón. En este primer capítulo, Paloma Navarrete nos invita a recorrer los primeros vestigios de su sensibilidad especial, esos momentos que fueron tomando forma en su infancia y que luego definirían su camino espiritual. El relato sigue el orden de sus recuerdos, como páginas arrancadas del diario de una niña que empezó a percibir lo invisible sin pretenderlo. Comienza contándonos que, desde muy pequeña, su mundo interior estaba lleno de presencias. A veces, veía siluetas a mi alrededor que luego desaparecían al girar la mirada, recuerda. Sin dramatismo, la autora describe una escena familiar. Jugaba con su hermana en casa, un lugar cálido y cotidiano, cuando repentinamente sintió que alguien la observaba. Se giró y no había nadie, pero esa sensación de compañía permanecía. No era miedo, sino una forma de asombro. Más adelante, narra un episodio que le dejó marcado. Estando en el patio de su casa, escuchó una voz suave que pronunciaba su nombre. Paloma. Paloma, repite en su memoria. Miró a su madre, quien estaba dentro de la casa cocinando, pero ella no decía nada. Aquella voz cayó sobre ella como una caricia extraña, y supo que algo la estaba llamando desde otro plano. Esa vivencia la atrapó en silencio y la dejó con una certeza: su sensibilidad era real, aunque no comprendiera aún su alcance. Durante su infancia, también describe sueños recurrentes en los que veía a niños de otros tiempos, jugando en lugares que solo ella conocía en su mente. No podía entender por qué ellos me enseñaban los caminos del campo, como si yo ya los hubiera recorrido antes, confiesa, evidenciando un sentido de memoria ancestral, como si su alma hubiera estado allí antes de nacer. En este capítulo no hay detalles violentos ni situaciones traumáticas, todo ocurre con cierta suavidad y ternura. Paloma nos ofrece un testimonio sereno. No hay monstruos, solo presencias etéreas que se cruzan en su vida sin pretender asustarla. Y esa normalidad es lo que hace su experiencia más profunda. Lo extraordinario aparece escondido entre lo cotidiano. Aquí también se presenta la figura de sus padres, María y José, nombres figurados para preservar su intimidad, quienes no ignoraron sus revelaciones cósmicas. Si bien al principio mostraron sorpresa y algo de incertidumbre, aprendieron a acompañarla. Su madre, en particular, la sentaba en su regazo y le preguntaba qué veía o sentía. ¿Está ella contigo, Paloma?, preguntaba con ternura. Estas conversaciones fueron fundamentales. Fueron el primer espejo donde su don fue acogido sin etiquetas, sin miedo. En medio de estas vivencias, la autora comparte una breve comparación. Muchas personas experimentan la infancia como una etapa de inocencia y rutina, pero para ella fue el inicio de un proceso de apertura interior. Como en El Principito, donde el niño descubre un mundo que los adultos no pueden ver, Paloma nos muestra que cuando somos pequeños, podemos albergar universos internos aún no catalogados por la razón. En un momento clave, Paloma reflexiona: si pudiera volver a esa niña de 9 años, le diría, sigue escuchando, sigue sintiendo. No te alejes de ti, y en esa frase late una invitación: reconectar con la sensibilidad que todos tuvimos en la infancia, antes de que la lógica nos invite a cerrar esas puertas invisibles. Este capítulo es, en esencia, un acto de memoria poética. Nos recuerda que muchos de los grandes descubrimientos de nuestra sensibilidad comienzan en la infancia, en rincones acaso olvidados. Paloma nos enseña que lo invisible está siempre ahí, esperando que nos atrevamos a mirarlo, y que reconocer lo diferente puede ser un regalo, tanto para quien lo recibe como para quienes lo acompañan. Adentrándome en lo extraordinario. En este capítulo, Paloma Navarrete nos conduce con delicadeza y profundidad hacia el momento en que su vida comenzó a adentrarse en territorios que ella misma califica como lo extraordinario. Ya no se trata solo de percepciones infantiles o intuiciones pasajeras, sino de experiencias que desafían las explicaciones cotidianas y que la invitan a vivir en un puente entre lo visible y lo invisible.
El relato inicia con una escena en la que Paloma, ya un poco más crecida, se enfrenta a una manifestación clara de ese otro mundo que hasta entonces solo había rozado con fugacidad. De repente, sentí una presencia más intensa, como si el aire vibrara a mi alrededor, escribe con un tono que mezcla sorpresa y respeto. Aquella experiencia no la asustó, sino que la llevó a un estado de atención plena, un despertar espiritual. Ella describe que en esos momentos el tiempo parecía detenerse, y el espacio se llenaba de una luz que no venía del sol, sino de algo más profundo, invisible pero palpable. A lo largo del capítulo, Paloma menciona la importancia de la meditación y de la escucha interior. Explica cómo, al buscar silencio en su mente, pudo encontrar un canal para comunicarse con esas energías que la rodeaban. Me di cuenta de que para entender lo extraordinario, debía primero aprender a callar el ruido del mundo, confiesa. Este aprendizaje se convierte en un eje fundamental para ella, pues el paso a lo sobrenatural no es un salto abrupto sino un gradual proceso de sensibilidad y apertura. El capítulo introduce también a algunos personajes que serán cruciales en esta etapa, amigos y guías espirituales que, como ella, experimentan el mundo más allá de los sentidos comunes. Paloma recuerda una conversación con una amiga llamada Lucía, quien le dijo: "Lo que sientes no es locura ni sueño, es la frontera misma entre lo humano y lo divino". Esa frase queda como un faro que ilumina el camino y refuerza su convicción de que su búsqueda no es solitaria ni errática. Durante el relato, Paloma narra un encuentro memorable con un anciano sabio en un retiro espiritual, un hombre llamado Don Esteban, quien la instruye en prácticas ancestrales para mantener el equilibrio entre lo mundano y lo trascendente. Don Esteban le dijo: "Quien cruza a lo extraordinario debe hacerlo con los pies en la tierra y el corazón abierto". Esta enseñanza se convierte en un principio rector para Paloma, una guía que evita que su experiencia se transforme en fantasía desbordada o escapismo. Un momento especialmente impactante ocurre cuando Paloma describe una vivencia cercana a la muerte, una especie de trance donde su cuerpo parecía fundirse con el cosmos. Sin entrar en detalles gráficos, relata que sentí una paz infinita, como si todos los límites se disolvieran y el amor fuera la única realidad. Esta experiencia la marcó profundamente y le confirmó que el viaje hacia lo extraordinario es también un retorno a la esencia más pura del ser. Es fascinante cómo Paloma logra combinar relatos personales con reflexiones que remiten a tradiciones milenarias, como el budismo o las filosofías indígenas, sin perder nunca el tono íntimo y cercano. Así, señala que el mundo espiritual no es un lugar remoto, sino una dimensión que todos podemos habitar si aprendemos a ver con otros ojos. Esta invitación universal abre el capítulo hacia una mirada esperanzadora y transformadora. En este punto de la narración, vale la pena detenerse a pensar en cómo muchas culturas han descrito esos momentos de cruce o despertar. Desde los chamanes que atraviesan el umbral hacia el mundo invisible, hasta los místicos que buscan la unión con lo divino. La experiencia de Paloma se inscribe en una larga tradición de quienes han osado caminar en esa frontera. La autora no solo narra sus vivencias, sino que también las enmarca en un diálogo con lo ancestral y lo contemporáneo. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión que sintetiza la esencia de esta etapa en la vida de Paloma. Adentrarme en lo extraordinario no fue un destino, sino un camino, uno que se construye paso a paso, con valentía y humildad. Esa frase resuena como un eco que nos invita a todos a aceptar nuestras propias fronteras invisibles, a explorar esos territorios donde lo cotidiano se funde con el misterio. Este capítulo es un puente entre la niñez y la madurez espiritual de Paloma Navarrete, un relato donde lo cotidiano y lo mágico se encuentran. Nos muestra que el paso a lo extraordinario no es un salto abrupto sino un proceso de sutil aprendizaje y apertura interior. Es un testimonio que nos invita a cuestionar los límites de nuestra realidad y a mirar con ojos renovados lo que suele permanecer oculto. La cercanía con tradiciones espirituales y la presencia de guías humanos dan a la historia un tono universal y profundo, enriqueciendo el relato con sabiduría ancestral y experiencia vivida. Todo es energía. En el capítulo Todo es energía, Paloma Navarrete nos sumerge en una reflexión profunda sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Que para ella y su experiencia no es más que un vasto océano de energía en constante movimiento y transformación. Desde el inicio, la autora invita al lector a despojarse de las percepciones convencionales del mundo físico para abrirse a una visión donde todo vibra, todo se mueve, todo es energía en danza perpetua. La narración comienza con un recuerdo personal, en el que Paloma, aún joven, empieza a intuir que detrás de la materia sólida que vemos, hay algo mucho más sutil y dinámico. Recuerdo la fascinación que sentí al descubrir que la luz misma es una forma de energía, que nada está realmente quieto, confiesa. Esa primera revelación no es solo un dato científico, sino una puerta hacia una comprensión más amplia de la existencia. A lo largo del capítulo, la autora va desgranando cómo esa percepción energética se manifestó en sus experiencias cotidianas y espirituales.
Menciona encuentros con personas que parecían irradiar una luz propia, una vibración que Paloma interpreta como su energía vital. En especial, relata con detalle la influencia de su maestra espiritual, llamada Clara, quien le enseñó a sentir esa energía y a entender que las emociones, los pensamientos, incluso las palabras, tienen peso energético. Paloma narra cómo Clara le mostró ejercicios para percibir esa energía sutil, invitándola a observar su respiración y a sentir cómo cada inhalación y exhalación expandía y contraía un campo invisible alrededor de su cuerpo. Fue como descubrir un mapa secreto del alma, una red de corrientes que conecta todo, describe. Estas prácticas, además de acercarla a una mayor serenidad, le dieron herramientas para interpretar eventos que antes le parecían inexplicables. Un punto clave del capítulo es cuando Paloma se enfrenta a una crisis personal, un momento de dolor y pérdida que, lejos de alejarla, la impulsa a profundizar en su experiencia energética. Ella relata, en mi tristeza sentí como mi energía se dispersaba, pero aprendí a reencontrarla en el silencio, en la aceptación. Esta etapa representa para la autora un aprendizaje sobre la resiliencia del espíritu y la capacidad de transformar el dolor a través de la conciencia energética. Durante la narración, Paloma introduce la idea de que esta energía no es individual sino que fluye en una red colectiva, una especie de tejido invisible que une a todas las personas, a la naturaleza y al cosmos mismo. Recuerda una conversación con su amigo Marcos, un científico con quien dialogaba frecuentemente, quien le dijo, si pudiéramos medir esa energía universal, comprenderíamos que no hay separación. Solo distintas manifestaciones de lo mismo. Este intercambio entre la ciencia y la experiencia espiritual marca un punto de encuentro entre dos mundos que a menudo se perciben opuestos. Además, la autora enfatiza que comprender que todo es energía no es solo una revelación intelectual, sino una invitación a vivir con mayor responsabilidad y respeto. Saber que mis pensamientos y actos afectan esa red de energía me llevó a cambiar mi forma de estar en el mundo, confiesa Paloma. Esta conciencia ética es uno de los legados más poderosos que transmite en este capítulo. Finalmente, el capítulo cierra con una invitación abierta a los lectores para que exploren por sí mismos esta realidad energética. Paloma concluye con una frase que resume su sentir: la energía es el lenguaje secreto del universo, y aprender a escucharlo es descubrirnos parte de un todo infinito. Esta invitación a la conexión profunda con la vida trasciende lo personal y se transforma en un llamado universal a la apertura y el asombro. Este capítulo es fundamental para comprender la cosmovisión de Paloma Navarrete, donde la ciencia y la espiritualidad convergen en la idea de que la esencia última de todo es energía. En una época donde la física cuántica y la física clásica dialogan con antiguas tradiciones místicas, el relato de Paloma se inscribe en una corriente de pensamiento que busca reconciliar conocimiento y experiencia. Su vivencia resuena con las enseñanzas de maestros como Jalal ad-Din Rumi o incluso con conceptos modernos como la teoría del campo unificado, que sugiere una conexión profunda entre todos los fenómenos. A través de esta narración, Paloma no solo nos muestra que todo es energía, sino que nos invita a transformar esa comprensión en una forma de vida, un ejercicio constante de presencia y respeto. Es un capítulo que, sin abandonar la sencillez, alcanza una gran profundidad, abriendo una puerta hacia lo que ella llama el misterio cotidiano. Una realidad mágica. En la sección titulada Una realidad mágica, Paloma Navarrete nos introduce a una dimensión de su vida y percepción donde lo ordinario se transforma en extraordinario. Y donde la frontera entre lo tangible y lo invisible se vuelve difusa, casi permeable. Desde el comienzo, la autora expresa cómo su mirada sobre el mundo fue cambiando radicalmente al comprender que la magia no es un truco, sino la esencia misma que habita en cada instante. Paloma recuerda vívidamente los primeros momentos en que empezó a reconocer que la realidad que la rodeaba estaba impregnada de signos y señales que no podían explicarse solo con la lógica común. Lo mágico apareció en mi vida como un susurro, un roce suave que despertó mi asombro, relata con una voz que mezcla sorpresa y reverencia. Esta apertura no fue resultado de una experiencia aislada, sino de una serie de acontecimientos que la llevaron a cuestionar lo que hasta entonces había considerado la única realidad posible. En este capítulo, la autora presenta varios episodios que se entrelazan para construir esa sensación de magia latente. Uno de ellos es su encuentro con un anciano llamado Don Eliseo, un hombre del pueblo que parecía vivir en comunión con los espíritus de la naturaleza. Don Eliseo, con su sabiduría y paciencia, le enseñó que la realidad no está hecha solo de lo que vemos, sino también de lo que sentimos y creemos, y la invitó a abrir sus sentidos para captar las energías que nos rodean. La relación entre Paloma y Don Eliseo se vuelve un eje central de la narración, pues a través de sus enseñanzas, Paloma comienza a entender que la magia está en la conexión, en la atención plena a lo que sucede aquí y ahora. Además, en esta parte del relato surge la figura de su hermana menor, Camila, quien con su inocencia y naturalidad parecía tener una percepción especial de ese mundo mágico.
Paloma describe cómo Camila solía hablar con seres que yo no podía ver, y aunque al principio sentía escepticismo, poco a poco aceptó que esas experiencias eran parte de una realidad más amplia. Camila me enseñó que no todo lo que existe debe verse con los ojos para ser real, dice la autora con ternura. A lo largo del texto, Paloma entrelaza reflexiones sobre la importancia de mantener viva la capacidad de asombro y la apertura hacia lo desconocido. Destaca que en nuestra cultura moderna, dominada por la razón y la tecnología, se ha perdido el contacto con lo sutil, con ese hilo invisible que une todas las cosas. Sin embargo, ella reivindica la necesidad de rescatar esa dimensión mágica, no como una fantasía escapista, sino como una forma de enriquecer nuestra experiencia vital y hallar sentido en lo cotidiano. Una de las escenas más impactantes es cuando Paloma narra un ritual ancestral al que fue invitada por don Eliseo y su comunidad, una ceremonia donde se mezclaban cantos, danzas y la invocación a los elementos naturales. Ella describe cómo, en ese momento, sintió que el tiempo se diluía y mi alma se fundía con el viento, el fuego, el agua y la tierra. Esta experiencia, más allá de lo sensorial, le confirmó que hay una realidad que trasciende lo físico y que es accesible para quien se atreve a buscarla. Esta idea conecta con antiguas tradiciones y cosmovisiones indígenas que han mantenido durante siglos una relación profunda y respetuosa con la naturaleza y lo espiritual. Paloma, consciente de esa herencia, insiste en que reconocer esa realidad mágica es también un acto de reconciliación con nuestras raíces y una manera de sanar las heridas causadas por la modernidad. Finalmente, el capítulo concluye con una invitación suave pero firme. Abrirnos a la magia no significa abandonar la razón, sino integrar ambas para vivir más plenos y conscientes. Paloma propone que esta integración puede ser un camino para construir un mundo donde lo invisible tenga tanto peso como lo visible, y donde cada experiencia pueda ser un encuentro sagrado con la vida misma. Este capítulo es una invitación a redescubrir la maravilla que puede esconderse tras lo cotidiano, algo que nos recuerda a autores como Isabel Allende o Gabriel García Márquez, quienes en sus obras también exploran lo mágico dentro de lo real. Paloma Navarrete, desde su experiencia personal, nos ofrece un puente entre la sensibilidad espiritual y el vivir diario, desafiando la fragmentación que a menudo nos impone el pensamiento moderno. Además, la figura de don Eliseo evoca a esos sabios populares que, como en las tradiciones chamánicas o en la literatura de Paulo Coelho, guían hacia un conocimiento que no se aprende solo con libros, sino con el corazón abierto. En tiempos donde la tecnología nos desconecta de la naturaleza y de nosotros mismos, este capítulo cobra una fuerza especial al recordarnos que la magia está en la conexión. Y que volver a sentirla puede ser el primer paso hacia una vida más auténtica y plena. Los 4 elementos. En la sección titulada Los 4 elementos, Paloma Navarrete nos invita a un viaje profundo y simbólico, donde los antiguos elementos de la tierra, agua, aire y fuego, se revelan no solo como componentes físicos, sino como fuerzas vivas que sostienen y moldean nuestra existencia. Desde el inicio, la autora enfatiza que estos elementos no son meros objetos, sino espíritus que hablan el idioma del alma y del cuerpo. Paloma comienza con la tierra, describiéndola como la base sólida y maternal, el sustento visible e invisible que acoge nuestras raíces. En sus recuerdos, la tierra es más que suelo, es el cuerpo de la madre naturaleza que respira y vibra. Sentir la tierra bajo mis pies era sentir la vida pulsando, una conexión inquebrantable con mi origen, confiesa con nostalgia. Este vínculo con la tierra se profundiza a través de los relatos de sus caminatas por el campo y las pequeñas ceremonias donde agradecía por la cosecha. Momentos en los que percibía el latido silencioso que une a todas las criaturas con la madre tierra. Luego, la narrativa se traslada al agua, elemento que Paloma describe con una mezcla de ternura y misterio. El agua, en su relato, es el espejo de las emociones, el flujo constante que limpia, renueva y transforma. Recuerda cómo, de niña, se sumergía en ríos y lagunas, y en ese contacto directo sentía la voz del agua susurrando secretos ancestrales. Es en este punto donde la autora conecta el agua con la fluidez del espíritu y la capacidad de adaptación frente a los cambios, enfatizando que como el agua, debemos aprender a ser flexibles y aceptar la corriente de la vida sin resistencia. El tercer elemento que Paloma explora es el aire, esa fuerza invisible y sutil que llena de vida todo lo que toca. Describe el aire como el aliento del mundo, el suspiro que lleva pensamientos, sueños y plegarias más allá de lo visible. La autora recuerda con intensidad momentos en que el viento soplaba fuerte en la frontera, un viento que parecía limpiar el alma y traer claridad mental. En sus palabras, el aire era el mensajero entre el cielo y la tierra, un puente entre lo tangible y lo intangible. Aquí se percibe una invitación a valorar lo invisible y a confiar en que hay energías que, aunque no las podamos tocar, nos acompañan y sostienen. Finalmente, Paloma narra su encuentro con el fuego, quizá el elemento más desafiante y transformador de todos. El fuego, según ella, representa la pasión,
la fuerza interior y la capacidad de destrucción y renovación. Recuerda ceremonias donde el fuego purificaba, donde las llamas bailaban como espíritus libres y abrazaban lo viejo para dar paso a lo nuevo. Este elemento despierta en la autora una reflexión profunda sobre la dualidad de la existencia. El fuego nos quema y nos ilumina, nos destruye y nos renace. Entender esto es abrazar la complejidad de la vida. Paloma comparte también la imagen de su padre, un hombre fuerte y protector, asociado en su memoria con la fuerza cálida y enérgica del fuego, símbolo de la voluntad y la vida misma. A lo largo de esta sección, los 4 elementos no solo son presentados como fuerzas naturales, sino como arquetipos vivos que influyen en nuestro cuerpo, mente y espíritu. Paloma insiste en que reconectar con ellos es fundamental para recuperar un sentido profundo de pertenencia y equilibrio. Cuando olvidamos los elementos, nos desconectamos de nosotros mismos y del mundo, advierte, y nos invita a redescubrir esa sabiduría ancestral que reside en el respeto por la naturaleza y sus ciclos. Este capítulo evoca la tradición milenaria de las culturas indígenas y espirituales que han considerado los 4 elementos como pilares del cosmos y la vida humana. Paloma, al recuperar esta visión, nos invita a mirar nuestra existencia desde una perspectiva holística, similar a lo que propone el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, donde la atención plena a cada instante y elemento es la llave para la armonía interior. Además, esta mirada elemental nos conecta con la ecología profunda, una corriente que aboga por el respeto y la integración con la naturaleza, una reflexión necesaria en los tiempos actuales de crisis ambiental. Paloma nos recuerda que la frontera no es solo un lugar geográfico, sino un estado de conciencia donde podemos elegir habitar en la separación o en la unión con la tierra que nos sustenta. Otros sucesos extraordinarios. En esta sección titulada Otros sucesos extraordinarios, Paloma Navarrete nos introduce a una serie de experiencias que trascienden lo común, presentándonos una mirada profunda y sensible hacia aquellos momentos en los que la realidad parece abrirse a lo inexplicable. Desde el inicio, la autora nos recuerda que lo extraordinario puede aparecer en lo cotidiano, si estamos dispuestos a verlo y sentirlo. El relato se despliega en una sucesión de episodios donde Paloma y personas cercanas atraviesan situaciones que desafían las leyes conocidas, pero que, en su esencia, revelan la permeabilidad de los límites entre lo físico y lo espiritual. Ella destaca que estos sucesos no son simples anécdotas, sino puertas hacia una realidad más amplia, que nos invita a cuestionar y expandir nuestra percepción. Entre los protagonistas de estas historias aparece Paloma misma, quien comparte sus propios encuentros con fenómenos que desafían la lógica habitual. Recuerda momentos en que las sombras parecían tener vida propia, y una presencia silenciosa acompañaba mis pasos en la frontera, una frontera no solo geográfica, sino también espiritual y emocional. Estos encuentros la llevan a un estado de alerta y misterio, donde lo visible y lo invisible conviven de manera simultánea. También relata la experiencia de amigos y familiares, quienes en distintos momentos vivieron episodios que la autora describe con gran detalle y respeto. Por ejemplo, narra la historia de una amiga llamada Marina, quien sintió un contacto inexplicable durante una noche en la que una luz intensa llenó la habitación, y un calor reconfortante disipó sus miedos más profundos. Este relato no solo muestra lo extraordinario, sino también el efecto sanador y protector que estas experiencias pueden tener. Paloma incluye asimismo vivencias en las que objetos y lugares parecen cargados de energía, como cuando describe cómo las piedras del cerro vibraban con una fuerza ancestral, y la brisa traía susurros de voces que parecían venir de otro tiempo. En estos momentos, la frontera entre lo material y lo espiritual se vuelve borrosa, y la naturaleza misma se convierte en un puente hacia lo sagrado. Un punto clave que la autora enfatiza es la necesidad de mantener una apertura honesta ante estos sucesos, sin caer en el escepticismo absoluto ni en la credulidad irreflexiva. Aceptar que no todo puede explicarse nos hace más humanos y conscientes, escribe, invitando a un equilibrio entre la razón y la intuición. En esta línea, Paloma se muestra como una observadora crítica y sensible, que no busca imponer verdades, sino compartir caminos para explorar lo desconocido con respeto. En el cierre de esta sección, Paloma reflexiona sobre el valor transformador de estas experiencias extraordinarias, sugiriendo que al abrirnos a lo invisible, también abrimos espacios para sanar heridas profundas y reconectar con nuestra esencia más auténtica. Su voz transmite un mensaje de esperanza y renovación, mostrando que lo extraordinario no es un escape, sino una oportunidad para crecer y comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que habitamos. La riqueza de esta sección radica en cómo Paloma Navarrete nos lleva a navegar entre la realidad y el misterio sin perder la coherencia ni la autenticidad. Este enfoque recuerda las propuestas de autores como Carlos Castañeda, quien también exploró las fronteras entre mundos visibles e invisibles, y las tradiciones chamánicas que reconocen la coexistencia de múltiples planos de existencia. Además, el relato abre una puerta para reflexionar sobre cómo las experiencias que desafían la explicación científica suelen ser marginalizadas,
cuando en realidad pueden ser fundamentales para el bienestar emocional y espiritual de las personas. Es un llamado a respetar esas vivencias y a integrar la dimensión espiritual en nuestra comprensión del mundo. Retorno al paraíso. En Retorno al paraíso, Paloma Navarrete inicia su relato con una profunda evocación del regreso a un espacio sagrado y vital para su crecimiento espiritual y personal. Este capítulo está cargado de un sentimiento de reconciliación y encuentro, donde la autora nos transporta a un lugar que, aunque tangible, se siente como un refugio fuera del tiempo y las dificultades cotidianas. La narración arranca con Paloma describiendo cómo, tras un periodo de búsquedas internas y experiencias difíciles, decide volver a ese paraíso que no es solo un sitio geográfico, sino también un estado de armonía interior. Nos dice que regresar a este espacio fue como reencontrarme con una parte dormida de mí misma, un susurro antiguo que decía, aquí estás en casa. En este punto, la conexión entre lugar y espíritu se vuelve palpable, casi tangible. Ella relata cómo la llegada al paraíso se da en medio de un paisaje lleno de elementos naturales, el viento que juega con las hojas, el canto lejano de aves que parecen guiar mis pasos, y la tierra húmeda que huele a promesa. Este entorno es fundamental para que la experiencia de retorno no sea solo física, sino también emocional y espiritual. La naturaleza cobra aquí una dimensión casi sagrada, que invita a la introspección y a la renovación. Entre las personas que participan en esta parte, destaca la presencia de familiares y guías espirituales que acompañan a Paloma, aunque la voz que más resuena es la de la misma autora, quien a través de sus pensamientos y sentimientos nos muestra la transformación que sucede en ese reencuentro. Ella menciona que sentir el abrazo silencioso del paraíso es recibir la fuerza para seguir, la luz para sanar y la paz para dejar atrás el miedo. Uno de los momentos más impactantes que narra es cuando Paloma se sienta frente a un cuerpo de agua, un lago tranquilo que refleja el cielo y los árboles como un espejo. Allí, en ese instante de quietud, siente que las fronteras entre el mundo exterior y mi interior se desvanecen, y todo es uno. Este pasaje es clave porque expresa esa sensación de unidad con el todo, tan buscada en las experiencias espirituales profundas. La autora también aborda el contraste que existe entre este paraíso y la realidad cotidiana, que muchas veces está llena de caos y ruido. Reflexiona con cierta melancolía que volver aquí es recordar que el verdadero paraíso nunca se pierde, solo se olvida, y es nuestra tarea reencontrarlo, una y otra vez. Este pensamiento invita a la audiencia a considerar que el paraíso no es un lugar remoto o exclusivo, sino una posibilidad latente en cada momento. Una reflexión que surge al final del capítulo es sobre el valor del retorno como acto de valentía y amor propio. Paloma no presenta este regreso como algo sencillo, sino como un proceso activo y consciente. Volver al paraíso es atreverse a sanar, a soltar las heridas que nos anclan, y a abrir los brazos para recibir lo que la vida nos ofrece en su forma más pura. Esta frase resume la esencia del capítulo, mostrando que el paraíso es, antes que nada, un espacio interno que debemos cultivar y proteger. Esta sección resuena con la idea de el regreso al hogar que se encuentra en muchas tradiciones literarias y espirituales, como en El viaje del héroe de Joseph Campbell, donde el protagonista vuelve transformado a un lugar que simboliza la integración de sus aprendizajes. Paloma Navarrete, con su lenguaje sencillo y emotivo, nos recuerda que ese paraíso es tanto externo como interno, y que su búsqueda es un viaje constante en la vida. Además, en el contexto actual, donde muchas personas se sienten desconectadas y en constante movimiento, este relato ofrece una pausa necesaria para reencontrarse con la esencia y la paz. Valores esenciales para el bienestar emocional y espiritual. El regreso. En el capítulo El regreso, Paloma Navarrete nos conduce por el proceso íntimo y profundo de volver, de manera simbólica y literal, a un estado de equilibrio y autenticidad después de haber transitado por experiencias intensas y reveladoras. Esta sección arranca con la autora compartiendo el momento en que decide, tras un largo camino de aprendizajes y confrontaciones internas, retomar el camino hacia su centro. Hacia ese espacio donde siente que su esencia puede reencontrarse sin máscaras ni temores. El relato comienza con una sensación de movimiento pausado, de un viaje que no es solo físico, sino sobre todo espiritual. Regresar no significa retroceder, sino avanzar con la sabiduría que solo el tiempo y el silencio pueden otorgar. Esta frase encapsula la esencia del capítulo, que es la reconciliación con uno mismo y con el mundo, desde una nueva perspectiva. Paloma describe cómo ese regreso se da en medio de la naturaleza, en paisajes que, aunque familiares, ahora se perciben con otros ojos, cargados de un significado renovado. La autora siente que cada árbol, cada piedra, habla un lenguaje antiguo que solo se revela a quienes se atreven a escuchar en calma. Aquí, el entorno cobra un papel casi mágico, siendo cómplice y espejo de su transformación interior. En esta etapa, aparecen personajes clave que acompañan a Paloma, tanto en la historia como en el proceso personal, familiares, amigos y guías espirituales,
pero sobre todo la voz interior de la autora, que se muestra clara y firme. No siempre es fácil mirar hacia atrás, pero hacerlo con amor es el único modo de sanar las heridas que nos atan, reflexiona. Este pensamiento resuena con la idea de que el regreso implica un ejercicio de valentía y honestidad emocional. Un momento crucial del capítulo es cuando Paloma narra el reencuentro consigo misma en un espacio de silencio profundo. Describe esa experiencia como un susurro que atravesó mi pecho y me invitó a soltar el lastre del pasado, a respirar la libertad que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Este instante es, sin duda, un punto de inflexión que marca el inicio de una nueva etapa en su vida. La autora no omite mencionar las dificultades que acompañan este proceso, los miedos y dudas que surgen como sombras inesperadas. Sin embargo, insiste en que el regreso es también un acto de fe, una apuesta por la luz cuando la oscuridad parece vencer. Con esto, nos invita a comprender que todo camino hacia el bienestar es complejo, pero profundamente valioso. Este relato es también una invitación abierta a quienes escuchan, a quienes leen, para que consideren su propio regreso, su propio acto de valentía y amor para reconciliarse con su historia y con ellos mismos. Paloma deja claro que este retorno no es un destino final, sino un paso significativo en el continuo devenir del crecimiento humano. La idea del regreso como un acto de renacimiento y sanación recuerda profundamente la narrativa de El alquimista de Paulo Coelho, donde el viaje exterior es reflejo del viaje interior. Paloma Navarrete, con un lenguaje sencillo y poético, logra conectar con esa experiencia universal de buscar el hogar no solo como un lugar físico, sino como un refugio del alma. En tiempos modernos, donde la rapidez y el ruido constante nos alejan de nosotros mismos, este capítulo es un llamado poderoso a detenerse y mirar hacia adentro. A valorar el retorno como una forma de recuperar la integridad perdida. De los desaparecidos. En el capítulo de los desaparecidos, Paloma Navarrete se adentra en un territorio doloroso y sombrío, el de las personas que han sido arrancadas de sus vidas sin explicación. Aquellas almas que se han vuelto ausencias inexplicables para sus familias y comunidades. Desde el inicio, la autora nos sitúa en el contexto de violencia y conflicto que marcó un periodo oscuro, donde la frontera entre la vida y la muerte se tornó difusa. Sembraba de silencios y secretos que pesaban más que cualquier palabra. Navarrete relata con voz pausada y profunda cómo estas desapariciones no son meros números o estadísticas, sino historias humanas plagadas de miedo, incertidumbre y dolor que atraviesan generaciones. Cada desaparecido es una historia que la memoria se empeña en no dejar morir, comenta, evocando la persistencia de quienes esperan una verdad que nunca llega. La autora presenta personajes que fueron testigos y también víctimas indirectas, familiares que, como la señora Marta, madre de uno de los desaparecidos, viven el vacío de la espera que no se llena con nada, ni con tiempo, ni con justicia. Marta encarna esa tristeza eterna y el coraje cotidiano de quienes, a pesar de todo, mantienen la esperanza. En sus palabras se siente el peso de una ausencia que no se puede nombrar completamente, pero que se siente en cada rincón del hogar. No sé si mi hijo está vivo o muerto, solo sé que no está. Y eso es una herida que nunca cicatriza. La narración sigue el curso cronológico de cómo, durante esos años, las desapariciones se multiplicaban y cómo el silencio impuesto por el miedo se convirtió en cómplice de la injusticia. La autora recuerda los momentos en que los pueblos se enfrentaban al horror sin saber a dónde acudir, y la impotencia de quienes miraban cómo sus seres queridos eran arrebatados en la noche. Como sombras que se desvanecen sin dejar rastro. En esta parte, Navarrete no esquiva el relato crudo de las torturas, las amenazas y la violencia sistemática que acompañaron a estas desapariciones. Sin embargo, el texto se mantiene en un delicado equilibrio, dando a entender el sufrimiento sin caer en descripciones explícitas, para no herir la sensibilidad pero tampoco ocultar la realidad. El silencio de los cuerpos ausentes hablaba más que cualquier grito, y era un testimonio de la brutalidad que ningún tiempo debería olvidar. Un punto especialmente conmovedor es la descripción de las vigilias y rituales que las comunidades organizaban para mantener viva la memoria de los desaparecidos. Estas ceremonias se convierten en actos de resistencia y amor, pequeñas luces que desafían la oscuridad, recuerdos que se niegan a apagarse. La autora destaca la fuerza que surge del colectivo, donde el dolor individual se transforma en una lucha compartida por la verdad y la dignidad. Paloma Navarrete también introduce reflexiones sobre la dimensión social y política de estas desapariciones, mostrando cómo el terror fue utilizado como mecanismo de control. Y como el olvido parecía ser la herramienta para borrar no solo personas, sino también la historia misma de esos pueblos. Olvidar es un lujo que no podemos permitirnos, porque en cada desaparición hay una historia de resistencia que nos interpela, afirma con convicción. Al cerrar esta sección, la autora nos deja con una invitación a no mirar hacia otro lado, a recordar que los desaparecidos no son solo una sombra del pasado, sino una presencia viva que reclama justicia y verdad.
Es un llamado a la conciencia, a reconocer el valor de la memoria y la dignidad humana, sobre todo cuando el silencio ha sido la forma más cruel de violencia. Este capítulo resuena con la dolorosa memoria colectiva que han enfrentado muchas sociedades afectadas por dictaduras y conflictos internos, como la Argentina de los años 70 o Chile durante la dictadura de Pinochet. La fuerza que Navarrete otorga a la memoria y a la resistencia de las familias recuerda también la obra de Rigoberta Menchú y su lucha por dar voz a los desaparecidos en Guatemala, mostrando cómo el acto de recordar es en sí un acto de justicia. En la actualidad, cuando muchos lugares aún viven la sombra de desapariciones forzadas, esta narración invita a reflexionar sobre la importancia de mantener viva la memoria histórica y proteger los derechos humanos para que nunca más la frontera entre la vida y la muerte sea un espacio de impunidad. El Grupo EPTA. En la sección titulada El Grupo EPTA, Paloma Navarrete nos introduce a un conjunto fundamental en su recorrido por experiencias y relatos de frontera, un grupo cuya existencia se entrelaza con la búsqueda de conocimiento, la exploración de lo oculto y la expansión de la conciencia. Desde el inicio, la autora describe cómo este grupo, compuesto por 7 integrantes, se convirtió en un eje central para su transformación personal y espiritual. La narración comienza con la llegada de Paloma al grupo, donde cada integrante traía consigo una historia única, pero todos compartían la misma hambre de respuestas más allá de lo visible. Entre los nombres que destacan está el del maestro Héctor, figura clave que guiaba con sabiduría y paciencia, y la presencia de Sofía, una mujer que irradiaba calma y profundidad, quienes junto a otros 5 compañeros formaban esa singular comunidad. Navarrete describe con detalle las primeras reuniones, que se realizaban en un espacio íntimo, casi ritual, donde el tiempo parecía doblarse y abrirse a otras dimensiones. Allí, el grupo exploraba diversas técnicas para acceder a realidades que habitualmente escapan a la percepción común, meditación profunda, ejercicios de energía y lecturas compartidas que abrían puertas a lo extraordinario. Un momento crucial es cuando se relata el encuentro con una práctica de sanación energética que cambiaría la visión de todos. Paloma recuerda cómo sentí el flujo de energía atravesar mi cuerpo, una corriente vibrante que disolvía miedos y dudas. Esta experiencia, vivida colectivamente, reforzaba el lazo del grupo y ampliaba la convicción de que lo invisible tenía un poder real y tangible. Los integrantes se apoyaban mutuamente en sus procesos, compartiendo relatos personales que, lejos de ser simples anécdotas, se transformaban en enseñanzas. Uno de ellos, Julián, contaba con voz entrecortada su historia de encuentros con entidades luminosas que lo protegían en momentos difíciles, mientras que Marta narraba visiones que parecían viajar más allá del tiempo. Cada historia era un espejo que reflejaba aspectos del alma, apunta Navarrete, mostrando cómo la diversidad de experiencias enriquecía la comprensión colectiva. Un elemento destacado en esta parte es la importancia de la confianza y la entrega. Paloma enfatiza que el grupo no buscaba explicaciones racionales, sino la vivencia directa, esa sensación de estar en comunión con algo mayor. Esa confianza mutua se volvió el cimiento para atravesar desafíos internos, enfrentar temores y abrirse a transformaciones profundas. Además, el grupo EPTA no solo se enfocaba en lo espiritual, sino también en cómo llevar ese conocimiento a la vida cotidiana. Las prácticas tenían un doble propósito, la expansión interna y la sanación de heridas visibles e invisibles. Esto genera una reflexión que la autora comparte con naturalidad. No se trata de escapar de la realidad, sino de aprender a habitarla desde otra perspectiva, más consciente y amorosa. El relato se llena de imágenes que transmiten la atmósfera que envolvía esas jornadas, como las luces tenues, el aroma a incienso, el murmullo suave de voces que se entrelazaban en cantos y meditaciones. Todo ello conformaba un espacio sagrado, un refugio donde el tiempo se suspendía y el misterio se hacía presente. Paloma también narra los retos que enfrentó el grupo, las dudas y los momentos de incertidumbre que no eran ajenos a esta aventura. Había días en que la sombra parecía más fuerte, y la conexión se volvía un esfuerzo, un llamado a no rendirse, confiesa con honestidad, lo que añade profundidad y humanidad a la experiencia. En definitiva, el grupo EPTA se presenta como un microcosmos donde lo extraordinario y lo humano convergen, un espacio que simboliza la frontera entre el conocimiento ordinario y el despertar de nuevas percepciones. La autora cierra esta sección invitándonos a imaginar qué pasaría si cada uno de nosotros encontrara su propio EPTA, ese círculo donde poder crecer y descubrir la magia que siempre ha estado a nuestro alcance. Este capítulo recuerda la esencia de grupos espirituales y de crecimiento personal que han marcado la historia reciente, similares a círculos de encuentro descritos en obras como El poder de la hora de Eckhart Tolle, donde el foco está en la experiencia directa y la transformación interior. Además, la narrativa de Navarrete evidencia cómo la búsqueda colectiva puede generar un espacio seguro para explorar lo desconocido, un fenómeno que también resuena en tradiciones ancestrales y modernas. El grupo EPTA, con su estructura y dinámicas,
Se convierte en un símbolo de cómo la conexión humana y la apertura a lo sutil pueden impulsar procesos profundos de sanación y autoconocimiento. Una invitación para quienes buscan ir más allá de lo visible en sus propias vidas. Viajes al más allá. En la sección Viajes al más allá, Paloma Navarrete nos sumerge en un territorio delicado y fascinante, el umbral entre la vida y la muerte, donde las experiencias personales revelan un mundo que trasciende la existencia física. Desde el primer momento, la autora relata cómo estas vivencias no son producto de la imaginación, sino testimonios vivos que conmueven por su profundidad y sinceridad. El relato inicia con la introducción de un personaje central, Julián, quien a lo largo del capítulo comparte sus múltiples encuentros con lo que él denomina la frontera entre el aquí y el otro lado. Julián describe con voz pausada y un dejo de emoción cómo en momentos críticos de su vida se ha encontrado suspendido en esa dimensión, donde el tiempo pierde sentido y la luz se vuelve un abrazo silencioso. Paloma detalla el primer viaje consciente de Julián al más allá, ocurrido tras un accidente que casi le cuesta la vida. En ese instante, relata Julián, me sentí flotar fuera de mi cuerpo, como si fuera un observador tranquilo de mi propio sufrimiento. Esta experiencia, lejos de ser aterradora, estaba impregnada de una paz inexplicable, y la presencia de figuras luminosas le transmitía un mensaje de amor y continuidad. La narración hace énfasis en el contraste entre el dolor físico que Julián experimentaba y la calma absoluta que sentía en ese plano intermedio, un testimonio que nos invita a reflexionar sobre la dualidad del ser. En otra ocasión, Paloma comparte el testimonio de Luisa, otra integrante del grupo, quien vivió una experiencia cercana a la muerte durante una operación complicada. Luisa narra que al abrir los ojos, me encontré en un lugar sin forma, sin tiempo, donde todo era energía y vibración. Allí, afirma, pudo percibir la conexión con sus seres queridos fallecidos, quienes le ofrecieron guía y consuelo. Este encuentro, lejos de ser un simple sueño, se convirtió para ella en un aprendizaje vital que cambió su forma de vivir y entender la existencia. La autora describe además las sensaciones físicas y emocionales que acompañan estos viajes, desde la sensación de ligereza hasta la percepción de un amor incondicional que trasciende palabras. Era como si mi alma estuviera envolviéndose en una manta cálida, un refugio sin final, dice Luisa, evocando una imagen que nos acerca a la idea de que la muerte podría ser una transición amorosa y no un fin abrupto. Paloma no omite mencionar los momentos de duda y miedo que también se presentan en estas experiencias. Julián confiesa que hubo instantes en que la oscuridad parecía querer atraparme, y la incertidumbre me hacía luchar por regresar. Este contraste pone en evidencia la batalla interna que ocurre en el umbral de la muerte, donde el alma parece elegir entre permanecer o volver a la vida física. Es una lucha que humaniza estas vivencias y las conecta con el instinto de supervivencia. Un aspecto particularmente conmovedor es la reflexión sobre cómo estas experiencias transforman a quienes las viven. Ambos personajes, Julián y Luisa, hablan de una renovación profunda, una especie de renacimiento espiritual. Volví distinto, más consciente de la fragilidad y el milagro que es cada instante, afirma Julián, mientras Luisa agrega que el miedo a la muerte perdió su poder sobre mí, porque entendí que somos eternos en esencia. En esta parte, Navarrete introduce sutilmente una conexión con tradiciones espirituales ancestrales, donde la muerte no es temida sino respetada como parte del ciclo natural. La idea de los viajes al más allá se asemeja a relatos de chamanes o místicos que cruzan mundos para traer mensajes o sanar, estableciendo un puente entre lo personal y lo universal. El capítulo termina con una invitación abierta a contemplar la muerte desde otro ángulo, no como un final definitivo sino como un umbral hacia dimensiones que aún estamos por descubrir. Si pudiéramos mirar más allá del miedo, quizás encontraríamos en el más allá un espejo que refleja nuestra verdadera naturaleza, concluye Paloma, dejando en el aire una reflexión profunda que resuena mucho después de cerrar el libro. Este capítulo resuena con las experiencias cercanas a la muerte descritas en numerosas investigaciones y testimonios en el mundo real, que coinciden en sensaciones de paz, luz y conexión con seres queridos. Obras como La luz después de la muerte de Raymond Moody también exploran estas fronteras invisibles, y aquí, Paloma nos recuerda que esas vivencias, lejos de ser fantásticas, son parte del misterio humano que invita a una mirada más amplia sobre la vida y la muerte. La narrativa de Navarrete, al entrelazar testimonios personales con una voz cálida y cercana, logra que este capítulo no solo informe sino que también conmueva, tocando el corazón de quienes se enfrentan al miedo y al desconocimiento con esperanza y apertura. Tren de cercanías. En la sección Tren de cercanías, Paloma Navarrete nos introduce en una experiencia singular, cargada de simbolismo y misterio, que gira en torno a un viaje inesperado en un tren que parece moverse no solo por vías físicas, sino también por las fronteras del tiempo y la conciencia. La narración comienza con la protagonista, Paloma misma, quien una tarde cualquiera se encuentra en la estación de un pequeño pueblo, esperando un tren común para regresar a casa. Sin embargo,
Lo que sucede a continuación la sorprende profundamente. Al subir al tren, describe que las luces interiores parecían emitir una calidez diferente, y el murmullo de los pasajeros se mezclaba con una sensación extraña, casi como un susurro del viento que no se oía afuera. Desde el primer instante, Paloma siente que este no es un viaje habitual. Los paisajes que el tren atraviesa comienzan a transformarse lentamente, pasando de escenarios cotidianos a lugares que parecen extraídos de sueños o recuerdos distantes. La autora nos relata con detalle cómo los árboles tenían un color dorado, como si el otoño se hubiera detenido en el tiempo, y la neblina envolvía todo en un abrazo silencioso. A lo largo del trayecto, Paloma observa a los demás pasajeros, quienes, aunque parecen normales, tienen una mirada profunda y enigmática. Uno de ellos, un hombre de edad avanzada llamado Don Ramón, se convierte en un personaje clave en esta experiencia. Don Ramón, con voz pausada y cierta melancolía, comparte con Paloma historias de otros viajes y le habla de la naturaleza especial de este tren. Es un tren que recorre no solo la distancia, sino también las fronteras del alma, donde cada parada es una oportunidad para mirar dentro de uno mismo. Paloma siente como cada estación a la que llega el tren es un umbral a distintas épocas y emociones. Como si cada parada la invitara a reconectar con partes olvidadas de su propia historia o a enfrentar recuerdos que necesitaban ser sanados. En cada parada, el tiempo se detenía, y la gente bajaba y subía con la serenidad de quien sabe que este viaje tiene un propósito más allá del destino físico, describe la autora. Uno de los momentos más conmovedores ocurre cuando Paloma baja en una estación donde revive una escena de su infancia, un recuerdo agridulce que hasta entonces permanecía difuso en su memoria. Este reencuentro con el pasado le permite comprender que el tren no solo la lleva a lugares externos, sino que es un vehículo para el autoconocimiento y la reconciliación interior. Fue como si el tren me regalara la oportunidad de hablar con mi niña interior, de decirle que estaba a salvo, confiesa con emoción. Este capítulo no evade las emociones difíciles. Paloma también relata la sensación de nostalgia y cierta tristeza que acompaña el paso por algunas estaciones, pero siempre con un matiz de esperanza. Es esa mezcla de sentimientos la que da profundidad al viaje y lo convierte en un espejo del alma humana. El cierre de esta experiencia en el tren está marcado por una conversación íntima entre Paloma y Don Ramón, en la que este último le dice: no todos están preparados para este viaje, pero quienes lo toman regresan con una luz diferente, como si hubieran tocado algo sagrado dentro de sí mismos. Esta frase queda flotando en el aire, invitando al lector a pensar en sus propios recorridos internos, en esos trenes invisibles que todos abordamos en algún momento. La experiencia del tren que narra Paloma resuena profundamente con la idea de los viajes simbólicos presentes en muchas tradiciones espirituales y literarias. Nos recuerda, por ejemplo, al mítico tren de la medianoche en el folclore japonés o a los viajes al inframundo en la mitología clásica, donde el trayecto se convierte en un proceso de transformación personal. Además, la metáfora del tren como vehículo del alma es una forma hermosa y accesible de expresar cómo, en la vida, todos enfrentamos estaciones que nos llaman a mirar hacia adentro y sanar. Este relato nos invita a ser conscientes de esos momentos en los que la rutina se rompe, y se abre una puerta a lo extraordinario. A esos trenes de cercanías que recorren no solo caminos físicos sino también los senderos invisibles del corazón. Otros casos del grupo EPTA. En otros casos del grupo EPTA, Paloma Navarrete nos adentra en una serie de relatos que amplían el alcance de las experiencias extraordinarias recogidas por este grupo de investigadores y testigos. Esta sección comienza con una presentación clara de cómo el grupo, que ya se había consolidado como un equipo multidisciplinario dedicado a explorar fenómenos paranormales y metafísicos, se topa con una variedad de casos tan sorprendentes como diversos. La autora describe con detalle que, a diferencia de los casos anteriores que tenían un eje más definido, en esta sección se despliega una galería de vivencias que, aunque independientes entre sí, mantienen el mismo hilo conductor, el contacto con realidades que escapan a la comprensión cotidiana. Así, Paloma nos presenta desde el inicio que cada historia parecía sacada de un relato de otra dimensión, pero siempre anclada en la experiencia humana más íntima. Uno de los primeros relatos gira en torno a Marta, una mujer que comenzó a experimentar sueños lúcidos con una intensidad y frecuencia inusuales. En esos sueños, Marta se encontraba en un lugar que ella describe como un espacio suspendido entre el tiempo y el espacio, donde todo parecía posible y nada estaba fijo. Esta descripción evoca no solo una experiencia onírica sino una ventana a un plano distinto, un fenómeno que el grupo EPTA estudió con gran interés. Paloma recalca que los sueños de Marta no solo eran recorridos nocturnos, sino que parecían enseñanzas, fragmentos de una realidad más amplia. Luego, la narración se traslada a un caso con implicancias físicas más concretas. Aquí, se presenta a Julián, un joven que tuvo una experiencia cercana a la muerte tras un accidente.
Durante su breve estado crítico, Julián relata haber sentido una sensación de paz absoluta y una visión de un túnel luminoso que lo atraía con una fuerza irresistible. Era como flotar en un río de luz que me llevaba a un lugar donde no existía el dolor ni el miedo, confesó Julián en sus testimonios. Lo notable, según la narración de Paloma, fue que Julián describía detalles del hospital y de las personas presentes en ese momento, que luego fueron corroborados por testigos, lo que fortaleció la credibilidad del relato. Estos relatos reflejan un patrón que el grupo EPTA comenzó a identificar: la frontera entre la vida y la muerte, y las experiencias que desafían la explicación científica, abren una puerta al misterio y a la esperanza. La autora comenta con tono reflexivo que estas experiencias, lejos de ser simples relatos fantásticos, representan un llamado a revisar nuestra concepción de la existencia y la conciencia. Otro caso destacado involucra a Ricardo, un ingeniero que desde niño tuvo encuentros con fenómenos difíciles de explicar, objetos que se movían solos, voces susurrantes y presencias invisibles. Lo particular de este caso, cuenta Paloma, es que Ricardo logró documentar parte de estos eventos con grabaciones y fotografías, algo poco común en el ámbito paranormal. Sin embargo, el grupo notó que la mayor evidencia no residía en lo tangible, sino en la transformación personal que estas vivencias provocaron en Ricardo, quien encontró en esos fenómenos una fuente de crecimiento y aceptación. Más allá del miedo, aprendí que hay más en el mundo de lo que mis ojos pueden ver, reflexionó el protagonista. Paloma también menciona que en esta etapa, el grupo EPTA amplió su red de colaboradores, integrando psicólogos, físicos y hasta artistas, con la intención de abordar estos casos desde diferentes perspectivas. Este enfoque multidisciplinario permitió no solo registrar y analizar los hechos, sino también comprender su significado simbólico y emocional para quienes los vivían. La sección culmina con un breve relato sobre Ana y José, una pareja que experimentó juntos una comunicación inexplicable con un familiar fallecido. Era como si la distancia y el tiempo se borraran, y pudiéramos hablar como si él estuviera en la misma habitación, describe Ana. Este caso abrió la reflexión en el grupo sobre la persistencia del amor y la conexión más allá de la muerte, un tema recurrente en la literatura espiritual y en las tradiciones ancestrales. Estos relatos nos recuerdan que la frontera entre lo conocido y lo desconocido es mucho más permeable de lo que suele pensarse. Así como en obras clásicas como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, donde lo mágico se integra a la realidad cotidiana, en estos testimonios del grupo EPTA la experiencia extraordinaria convive con lo tangible y humano. La sensibilidad con la que Paloma presenta estos casos invita a que no descartemos estas vivencias como simples fantasías, sino que las recibamos como señales de que la realidad es mucho más vasta y compleja. Además, la manera en que estas historias exploran temas como la muerte, el sueño, la memoria y el amor nos conecta con preguntas universales. ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Cómo entendemos lo invisible? La integración del grupo EPTA de diferentes saberes nos muestra que el abordaje de estos misterios requiere apertura, ciencia y también un corazón dispuesto a maravillarse. Aventuras surrealistas. En la sección Aventuras surrealistas, Paloma Navarrete nos sumerge en relatos donde la realidad se funde con lo onírico y lo fantástico, pero siempre desde la vivencia personal y profunda de quienes experimentan estas situaciones. Desde el inicio, la autora nos advierte que estos episodios no se limitan a lo externo, sino que provocan una transformación interna, un viaje al interior del ser mismo. La narración arranca con la historia de Elisa, una joven que, durante una caminata por un bosque cercano a su ciudad, siente como el entorno comienza a cambiar sutilmente, hasta convertirse en un paisaje que ella describe como una pintura que cobra vida, donde los árboles susurraban y el aire vibraba con una melodía que solo podía oír mi alma. En ese momento, Elisa experimenta una conexión intensa con la naturaleza que trasciende lo físico. Era como si el tiempo se detuviera y todo estuviera hecho de energía, pura y sagrada, confiesa. Paloma destaca cómo este tipo de experiencias abren la puerta a una percepción ampliada de la existencia, recordándonos que la realidad puede ser tan flexible como nuestra conciencia permita. En esta aventura surrealista, Elisa conoce a un personaje enigmático llamado Elías, un anciano que parece conocer los secretos del bosque y que se convierte en su guía en esta travesía. Elías le dice, en una frase que Paloma destaca por su profundidad: aquí no estás perdida, estás despertando a una nueva forma de ver y ser. Este encuentro marca el inicio de una serie de revelaciones que llevan a Elisa a cuestionar sus creencias y a redescubrir su propósito. Luego, la autora relata la experiencia de Mateo, un pintor que busca inspiración y termina enfrentando visiones que lo desorientan y fascinan a la vez. Mateo describe cómo sus cuadros comenzaron a mostrar escenas que él nunca había imaginado conscientemente, paisajes imposibles que parecían contar historias de otros mundos. La confusión de Mateo se transforma en un estado de curiosidad, y se entrega a esta creatividad que surge desde un lugar desconocido, reconociendo que a veces lo que pintamos no es solo de nuestra mente, sino del alma colectiva.
Aquí Paloma introduce una reflexión sobre la relación entre arte y experiencia espiritual, sugiriendo que muchas veces la inspiración es un puente entre dimensiones. Como en el caso de Mateo, el arte puede ser la manifestación tangible de esas aventuras surrealistas que, aunque difíciles de explicar, transforman la vida y el entendimiento. Más adelante, se presenta el caso de Sofía, quien en una noche de insomnio se encuentra inmersa en una especie de sueño despierto que la lleva a atravesar una ciudad luminosa, llena de símbolos y mensajes que solo ella puede comprender. Sofía siente que esta experiencia es una llamada interior. Cada luz era un faro que me guiaba a un lugar dentro de mí misma que había olvidado, relata con emoción. Esta vivencia no es solo un escape, sino una invitación a integrar partes profundas y olvidadas de su ser, lo que Paloma interpreta como un proceso de sanación espiritual. En cada uno de estos relatos, el grupo EPTA aparece como testigo y apoyo, acompañando a los protagonistas en la interpretación de sus vivencias y brindando herramientas para que esas experiencias no se queden en meros episodios aislados, sino que se conviertan en un camino hacia la conciencia plena. Estas historias nos recuerdan que, como decía el poeta chileno Pablo Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Las aventuras surrealistas que experimentan Elisa, Mateo y Sofía son metáforas vivas de ese florecimiento interior que surge cuando nos abrimos a lo desconocido, cuando dejamos que la realidad se despliegue en todas sus dimensiones. Como lectores y oyentes, podemos aprender a reconocer esos momentos en nuestra propia vida, esos instantes en que la cotidianeidad se rompe y aparece algo mágico y transformador. Además, la convivencia entre lo tangible y lo intangible en estos relatos refleja un fenómeno que se ha explorado en la literatura fantástica y el realismo mágico, pero aquí lo encontramos no como ficción, sino como testimonios de una realidad que aún está por descubrirse plenamente. Nos invita a cultivar la sensibilidad y a aceptar que el mundo es mucho más misterioso y rico de lo que parece a simple vista. El equipo 13. En la sección titulada El equipo 13, Paloma Navarrete nos introduce a un grupo especial dentro del entramado del grupo EPTA. Una célula de investigadores y testigos que se distinguen por su capacidad para involucrarse directamente en fenómenos que escapan a la comprensión común. Desde el inicio, la autora nos deja claro que este equipo no es un conjunto ordinario, sino que sus miembros comparten una sensibilidad particular para percibir lo invisible, lo que se esconde justo detrás del velo de lo cotidiano. La historia comienza presentándonos a varios integrantes del equipo, entre ellos a Laura, una psicóloga con experiencia en fenómenos paranormales, y a Marcos, un joven investigador apasionado por la tecnología que busca validar científicamente estas experiencias. Ambos, junto a otros miembros, conforman una unidad que, más allá de la mera observación, se sumerge en la exploración directa de realidades fronterizas. El relato se despliega en un episodio en que el equipo es convocado a un pequeño pueblo en la zona fronteriza, donde se reportan sucesos extraños vinculados a desapariciones y apariciones de luces en el cielo. Laura recuerda cómo el ambiente estaba cargado, como si la misma tierra guardara un secreto que no quería revelar fácilmente. La atmósfera que describe es tensa, pero también imbuida de una energía que despierta la intuición del grupo. Durante su estancia, el equipo 13 realiza entrevistas, recoge testimonios y despliega equipos para capturar datos en diversas frecuencias. Marcos, con su equipo de sensores y grabadoras, capta sonidos y fluctuaciones que no se corresponden con ninguna explicación lógica. Era como si escucháramos un lenguaje antiguo, perdido, un murmullo que provenía de otro tiempo, comenta. Esta percepción abre un debate interno en el equipo sobre la naturaleza de esos fenómenos. ¿Son señales de otro plano, avisos de algo mayor o simplemente producto de la imaginación colectiva? Un punto crucial ocurre cuando Laura experimenta una visión durante una noche en el bosque. Ella describe cómo, bajo un cielo estrellado, siente una presencia que no es humana, una fuerza que la llama y la guía a un claro donde las luces danzaban en el aire, formando símbolos que reconocí sin entender. Esta experiencia, lejos de infundir miedo, la llena de una extraña calma y determinación. A partir de ese momento, el equipo se siente no solo observador, sino parte activa de un misterio que trasciende los límites de la razón. Paloma destaca cómo estos encuentros ponen a prueba la preparación emocional y espiritual de los integrantes, ya que no basta con la ciencia o la voluntad, se necesita un corazón abierto para sostener lo incomprensible. Este contraste entre ciencia y sensibilidad es el eje que sostiene las acciones y decisiones del equipo 13, que en ocasiones debe caminar entre la lógica y la fe, sin perder el equilibrio. En el clímax de esta sección, el equipo presencia una manifestación que desafía toda explicación, luces que se mueven con una precisión que parece inteligente, figuras etéreas que aparecen y desaparecen, y una sensación de comunión con un cosmos que no se ve, pero se siente. Laura, Marcos y sus compañeros viven estos momentos con una mezcla de asombro y respeto, conscientes de que están siendo partícipes de algo que cambiará su visión del mundo para siempre.
La narrativa de El Equipo 13 nos recuerda a los relatos de exploradores en territorios desconocidos, pero en lugar de selvas o mares, el territorio es la propia frontera entre lo tangible y lo intangible. Este tipo de relatos evocan la línea entre ciencia y misticismo que autores como Carl Sagan o Joseph Campbell han explorado desde distintas perspectivas. El deseo humano por comprender lo inexplicable. En este sentido, El Equipo 13 representa la esperanza de que la unión entre la razón y la intuición puede abrir puertas a una comprensión más amplia de la realidad. Es también un recordatorio de que, en la vida real, la búsqueda del conocimiento no es solo técnica o intelectual, sino también una aventura emocional y espiritual. Como Laura afirma, un corazón abierto es el mejor instrumento para explorar los misterios que nos rodean. Cabos sueltos. En Cabos sueltos, Paloma Navarrete nos invita a un recorrido íntimo y profundo por aquellos hechos, recuerdos y testimonios que quedaron abiertos, sin resolver o sin una explicación clara dentro del vasto entramado de experiencias en la frontera. Esta sección se convierte en un espacio para abordar las incógnitas, las preguntas sin respuesta que no solo persisten en la mente de los protagonistas, sino que también resuenan en nosotros, como lectores y como buscadores. El capítulo inicia con la voz de Carlos, un testigo clave que ha acompañado muchas investigaciones del grupo EPTA. Carlos confiesa que no todo puede ser explicado con lógica, ni siquiera con el conjunto más amplio de evidencias. Sus palabras marcan el tono de esta sección, un reconocimiento sincero a los límites de la comprensión humana y a la fragilidad de la certeza. En sus relatos, se hace evidente la sensación de que a veces las experiencias paranormales o fronterizas dejan una estela de preguntas que no cierran, como una puerta entreabierta hacia lo desconocido. Entre los cabos sueltos que se exploran, uno de los más impactantes involucra un incidente ocurrido en una antigua estación de tren, donde varios integrantes del equipo experimentaron presencias y fenómenos inexplicables. Aquel evento, aunque documentado y vivido por todos, nunca encontró una explicación definitiva. Nos enfrentamos a un silencio que era más elocuente que cualquier palabra, recuerda Laura, psicóloga del equipo, quien sintió como el tiempo parecía doblarse, y la realidad, por momentos, se deshacía ante nuestros ojos. Estas experiencias, llenas de incertidumbre, se convierten en símbolos de la frontera entre lo que entendemos y lo que aún está fuera de nuestro alcance. En otro relato, Marcos comparte la frustración que sintió cuando uno de sus dispositivos de medición captó fluctuaciones anómalas, pero sin poder determinar su origen o naturaleza. Era un misterio que se escapaba justo cuando creíamos tenerlo, dice, y esa idea de algo que se escabulle cuando intentamos atraparlo resume la esencia de los cabos sueltos. Fragmentos de realidad que desafían nuestra comprensión y que nos mantienen en constante búsqueda. Paloma también nos lleva a reflexionar sobre la dimensión emocional y humana que implica enfrentarse a estas incógnitas. La duda no es enemiga del conocimiento, sino su compañera necesaria, escribe en un pasaje que resuena como un mantra para todos los que han sentido el vértigo de mirar más allá del velo. La autora sugiere que aceptar estos cabos sueltos es parte de la experiencia humana misma. No siempre es necesario atar todos los hilos para que la historia tenga sentido. A veces, el misterio en sí es lo que nos impulsa a seguir explorando. El capítulo incluye la participación de Ana, una investigadora que se cuestiona si el silencio que rodea a ciertos fenómenos no es acaso una forma de comunicación en sí misma. Tal vez el no saber es un mensaje encriptado, una invitación a mantenernos humildes y abiertos, propone, agregando una capa filosófica que enriquece el relato con una mirada espiritual. Aquí se percibe una conexión con enseñanzas ancestrales y literarias, donde el misterio no se combate, sino que se abraza como parte esencial del viaje humano. En cuanto a los aspectos más crudos o difíciles, se menciona con respeto la presencia de sucesos dolorosos que no pueden ser plenamente explicados ni comprendidos. Sin entrar en detalles explícitos, se sugiere que algunos cabos sueltos guardan en su núcleo un eco de sufrimiento y pérdida, elementos que atraviesan la frontera entre el mundo visible y el invisible, dejando marcas indelebles en quienes los experimentan. Este capítulo, Cabos sueltos, nos recuerda la naturaleza fragmentaria del conocimiento cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Una realidad que comparten no solo los exploradores del fenómeno paranormal sino también los grandes pensadores, desde Sócrates hasta la literatura contemporánea. En la vida real, aceptar que no todas las preguntas tendrán respuesta es un acto de sabiduría, una puerta hacia la humildad y la continuidad del aprendizaje. De modo que, lejos de frustrarnos, estos cabos sueltos son como estrellas en el firmamento de la experiencia humana, puntos brillantes que guían nuestra búsqueda y nos conectan con la vastedad del misterio que nos rodea. Como bien señala Paloma a través de sus personajes, el misterio en sí es lo que nos impulsa a seguir explorando. Experiencias en la frontera se sitúa en un cruce fascinante entre lo tangible y lo intangible, entre la realidad que percibimos y las dimensiones que apenas logramos intuir.
Paloma Navarrete no solo se adentra en relatos de fenómenos inexplicables y fronteras invisibles, sino que también nos invita a reflexionar sobre los límites mismos del conocimiento humano y la percepción. Este libro puede entenderse como un puente entre tradiciones antiguas, la oralidad, el misticismo, las creencias populares, y las inquietudes contemporáneas que buscan integrar ciencia, espiritualidad y psicología. Desde un punto de vista teórico, Experiencias en la frontera dialoga con corrientes que abogan por la interdisciplinariedad en la comprensión de lo paranormal y lo espiritual. Por ejemplo, la obra puede situarse en relación con los estudios de la parapsicología, donde investigadores como Charles Sturt o Jan Stevenson exploraron las experiencias cercanas a la muerte, las regresiones y las percepciones extrasensoriales, pero Paloma va más allá, pues también considera la dimensión social y humana que envuelve estos fenómenos. No se queda en la simple recopilación de sucesos, sino que introduce un análisis emocional, social y espiritual que recuerda al enfoque holístico de autores como Carl Gustav Jung, quien proponía que los símbolos y arquetipos emergen del inconsciente colectivo, trascendiendo la frontera de la experiencia individual para tocar lo universal. En contraste, algunas corrientes más escépticas, como las planteadas por el filósofo Karl Popper o el neurocientífico Michael Zermer, podrían señalar que la falta de evidencia empírica rigurosa dificulta considerar estos relatos como hechos verificables. Sin embargo, Paloma Navarrete no pretende imponer certezas absolutas, más bien, abraza la ambigüedad, ese cabo sueltos que define gran parte del libro, y que bien podría compararse con la idea de la frontera como espacio liminal estudiada en antropología por Víctor Turner. Un espacio de transformación y ambivalencia donde lo ordinario y lo extraordinario conviven y se desafían mutuamente. Contextualizando la publicación de Experiencias en la frontera en la sociedad contemporánea, el libro surge en un momento donde el interés por lo esotérico, lo espiritual y lo inexplicable está en auge. Tanto por una búsqueda de sentido en tiempos de incertidumbre como por la saturación de información científica que a veces resulta insuficiente para explicar la complejidad de la experiencia humana. En este sentido, la obra encuentra resonancia en un público que no se conforma con la racionalidad estricta y busca integrar esas experiencias marginales como parte legítima de la realidad. Desde la crítica literaria, el libro ha sido recibido con una mezcla de fascinación y debate. Por un lado, se valora el estilo ameno y reflexivo de Paloma, que permite acercarse a temáticas complejas sin caer en tecnicismos, dotando a cada relato de un matiz profundamente humano y filosófico. Por otro lado, algunos críticos cuestionan la línea difusa entre testimonio y ficción, la interpretación subjetiva de los hechos y la ausencia de un marco científico más riguroso. No obstante, esta ambigüedad es precisamente parte del encanto y la fuerza de la obra, pues refleja la realidad misma de la frontera que describe, un territorio inestable, donde la verdad no es un punto fijo, sino un horizonte siempre cambiante. Este fenómeno de aceptación ambivalente no es exclusivo de Experiencias en la frontera. Obras similares en la literatura de lo paranormal y lo místico, como el libro tibetano de los muertos o los libros de Carlos Castañeda, también enfrentaron ese diálogo entre fervorosos seguidores y escépticos implacables, alimentando así una discusión que va más allá de la literatura, tocando la esencia de cómo los humanos procesamos la experiencia y buscamos significado. En conclusión, Experiencias en la frontera es una invitación a explorar no solo hechos insólitos, sino también a contemplar la naturaleza de nuestra percepción, la relación entre ciencia y misterio, y el papel que juega la subjetividad en la construcción de nuestra realidad. En un mundo que se debate entre la certeza científica y la necesidad espiritual, Paloma Navarrete ofrece un espacio donde la frontera no es un límite, sino un umbral hacia la expansión del conocimiento y la comprensión humana. Experiencias en la frontera no es un libro de respuestas. Es una invitación a escuchar, a recordar que no todo se explica, pero mucho se siente. Y que tal vez, el alma humana es el verdadero puente entre mundos. ¿Has vivido algo que no puedas explicar? ¿Crees que existe un mundo paralelo al nuestro, esperando ser reconocido? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete para más ensayos sobre misticismo, percepción y espiritualidad. Porque hay fronteras que solo se cruzan desde adentro.